dijimos el domingo, hablar de la iglesia de Tesalónica es hablar de una congregación casi como la nuestra, pero mucho más joven. Es una congregación que nace allá en Tesalónica como fruto de la predicación, de la exposición, de la discusión en un lugar de lectura bíblica, lectura del Antiguo Testamento, como es la sinagoga judía. Allí Pablo expone lo que acabamos de leer. Dice que discutió con ellos exponiendo y declarando por medio de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto, mis hermanos, es un golpe, se puede decir, a todas las creencias paganas en esta ciudad. Pero no solamente a la ciudad, sino también es un golpe muy fuerte a las afirmaciones judías. Porque las afirmaciones judías, no las escrituras judías, las afirmaciones de los judíos era que el Mesías no iba a padecer, que el Mesías iba a llegar glorioso, potente, e iba a hacer una gran obra, e iba a poner a su pueblo por encima de todos los demás, y especialmente los iba a liberar del poder romano y los iba a colocar por sobre todas las naciones. Esa era la idea y la concepción que tenían los judíos del Mesías. Pero no concebían a Jesús humilde, pacífico, tranquilo, llevando a cabo la tarea. Por eso Jesús nunca fue apreciado por los judíos, fue rechazado. Aunque tenían los problemas que Jesús hacía obras extraordinarias que ningún hombre hacía. Lo hemos comentado en el libro de los Hechos, los milagros. Su palabra cambiaba las cosas. Su palabra sacaba a los muertos, sacaba a los demonios, resolvía problemas de salud y podíamos hacer una larga lista. Por eso Jesús le dijo, muy bien, si ustedes desconfían de mis palabras, ¿y qué pasa con las obras? ¿Qué tenemos entonces? Hoy día para nosotros, y digamos el mundo cristiano, se congrega para conmemorar el día de la resurrección. Sí, la resurrección de Jesucristo es la que transforma y hace la gran diferencia entre cualquier otra ideología o cualquier otra religión. Porque el cristianismo, solo el cristianismo dice que su Salvador, que es Dios, sufre. Muere y resucita glorioso. No hay otra religión en el mundo en que ocurre de esta manera. ¿Y por qué lo mencionamos? Y debemos resaltarlo una y otra vez. Porque es lo que es el mensaje poderoso que cambia vidas. No estamos hablando de aquí de un profesor. Hay profesores. Y la docencia es importante para nosotros. Todos hemos pasado por frente de un profesor que nos cuenta, que nos hace saber, que nos enseña matemáticas, que nos enseña de la ciencia, de la biología, de la química, que nos enseña de la naturaleza, de los pequeños, como el nieto que está mirando cómo crece su planta de lenteja en su vaso y está alta y dice, ¿pero cómo pasa esto? Es el orden de Dios, no es casualidad. Y como dice el libro de Proverbios, todos los ricos y los medianamente, digamos, económicamente no de tanto poder, y los pobres y los menesterosos que no tienen, todos comemos de lo que es el orden que Dios ha establecido con su poder y que se mantiene vigente. Es ese poder de Jesucristo resucitado. Porque la muerte, mis hermanos,
conocemos los cementerios llamados Campos Santos. Allí vamos y dejamos el cuerpo de nuestros familiares, hemos ido a acompañar y no esperamos que salgan de ahí por sus propios medios. Aunque algunos piensan en sus creencias paganas que el muerto todavía te puede hablar, y entonces van a los cementerios y se sientan allí y le exponen como si pudiera el que está allá en la tumba decirles y aconsejarles. La Biblia dice que no es así. En cambio, Jesucristo, Él y nadie más, se levantó victorioso para decir: aquí soy yo, el que lleva a cabo la obra indispensable. Como dice el escritor sagrado Lucas, era necesario, era el orden que muriese y que resucitase, pero que no era un personaje estratosfera o de las imaginaciones de los hombres, sino que fue por 3 años tangibles, como lo dijo Juan. Lo vimos, lo tocamos, comimos con Él. No es un fantasma, es real, es de carne, es de huesos, de los nuestros. Es el que murió y es el que resucitó. Y muchos, como dice esa gran canción paulina, 1 Corintios, ¿a cuántos se les apareció Él y se mostró vivo? A muchos, y hace un gran listado y señala de repente, oye, a más de 500 hermanos. Eso no puede ser una fantasía, una imaginación. Y finalmente dice Pablo como un testigo, también hay muchos que todavía viven. Eso puede acudir al testimonio. También a mí. ¿Quién soy yo? Un abortivo. Uno que no debía en las obras humanas ser parte del pueblo de Dios, porque yo hice contra el pueblo de Dios lo peor. Pero el que tuvo gracia y misericordia la tuvo para conmigo y me tomó del vientre de mi madre. ¿Para qué? Para llevar a cabo y encomendarme esta tarea que vemos cumplida en esta existencia nueva de una iglesia joven. Me encanta la expresión, una iglesia joven. Y comparé el domingo pasado que somos una iglesia joven. Nuestros presbíteros no son ancianos, voy a usar una palabra no ofensiva, ya en las últimas, que no pueden caminar, que no pueden leer, que no pueden aprender, que sencillamente se suman y lo único que aportan casi es decirle al pastor que, como actuando como un dictador, dictamina e impone su voluntad. El consistorio de esta iglesia es joven. Y no estoy hablando que los ancianos no sean valiosos, pero es una bendición que están todos en un tiempo y en una actividad viva de aprendizaje, de crecimiento, de mirar hacia el futuro, de aportar, de sentarse a pensar hacia dónde vamos como iglesia. Tenemos una diaconía de hermanos jóvenes incorporándose a ello, y entonces somos una iglesia en un sentido joven. ¿Todavía tenemos mucho que aprender? Sí. Tenemos mucho que hacer también. No nos presentamos como una iglesia modelo para otras. No vamos a intentar copiar en San Javier lo que somos, porque creo que lo que somos es la mano de Dios, que ha tomado su tiempo para ir incorporando y enriqueciendo y haciendo madurar a esta hermandad, la Iglesia de Salvador. Pero estamos mirando la iglesia de Tesalónica. Mire cómo comienza. Pablo llega a la ciudad de Tesalónica después de padecer lamentables acontecimientos. Filipo le significó algunas cosas dolorosas. En Filipo
después de haberles azotado, le rompieron la ropa antes y los azotaron con varas y los metieron a la cárcel. De allí salieron. ¿Y fue la última vez? No. Porque tenían un mandato y una nueva manera de vivir. Algo que les conminaba a seguir haciendo algo distinto y no conformarse con lo que ya ellos tenían. Tenían que compartirlo. Entonces fueron por mandato divino y llegaron allá. ¿Y qué tenemos? Allá dice el texto de Hechos, creyeron. Escuchando ese mensaje, algunos llegaron a la fe y se juntaron con Pablo y también griegos y mujeres, hombres y mujeres. Y tenemos algo nuevo porque los judíos eran reticentes a hablarles a los gentiles. Polémica. Pero la mano del Señor desde el Antiguo Testamento estaba diciendo, somos el siervo de Dios. Israel es el siervo de Dios para llevar la justicia a todas las naciones. ¿Y qué tenemos? En estas iglesias jóvenes llegaron y muchos creyeron. Pero ¿qué pasó? Y esto es lo que vamos a ver con los jóvenes siempre. El Evangelio, mis hermanos, se va a ver amenazado. El paganismo se ve amenazado. Las economías se ven, los intereses de algunos se ven amenazados por el Evangelio, porque cambia las prácticas, pierden beneficios, dominio sobre las personas. Eso lo vamos a mirar cuando lleguemos a Éfeso con los jóvenes. Entonces hicieron un alboroto, asaltaron a una casa, el principal, hasta las autoridades de la ciudad. Así que los hermanos decidieron que Pablo y Silas salieran de noche hacia otro lugar, hacia la ciudad cercana de Berea, dice el libro de los Hechos. Y Pablo entró a la sinagoga otra vez. Es un buen lugar, porque allí se leía las escrituras del Antiguo Testamento. Pero en este lugar había otro espíritu. Dice, estos eran más nobles. No es que eran de más estirpe, no es que tenían apellidos más encumbrados, no es que tenían carros, o diría tienen autos. No, eran más nobles. ¿Por qué? Miren lo que dice en el verso 11. Recibieron la palabra que Pablo expuso, la exposición, la explicación del Antiguo Testamento, pero ellos no se conformaron con la palabra de Pablo. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las palabras que Pablo eran en realidad fundadas en el Antiguo Testamento. Y tenemos otra vez el mismo efecto. Creyeron muchos. Y también mujeres griegas de distinción en la sociedad y no pocos hombres. Algo parecido en Tesalónica, en Berea. Cuando los judíos, esos judíos llenos de celos, llenos de que habían visto que sus intereses estaban siendo perjudicados, supieron que en Berea también, entonces fueron allá y también alborotaron. Y ya conocemos lo que son los alborotos, ¿no? En Chile. Bueno, si seguimos un poco para que esta sea para nuestra información, ¿quiénes integraban este equipo? Pablo, Silas y el jovencito Timoteo. Así que cuando miramos la carta a los tesalonicenses, porque ahí estamos prestando nuestra atención durante este segundo domingo, hemos dicho, esta es una iglesia joven. Está recién comenzando. Y pensaba, mis hermanos, ¿cómo comienzo esta mañana? Y no sé si a usted, pero creo que cuando vemos
el desarrollo del ser humano en comparación con el resto de seres vivos, es impresionante la diferencia. ¿Cuántos años se demora un ser humano en llegar a la actividad laboral? Tenemos a nuestro hermano Diego, nuestra hermana Michelle, nuestra hermana Camila, nuestra hermana Daniela, que están más o menos y hermano Francisco, a los 5 años, al año. Oye, al año nosotros los seres humanos no somos nada capaces de hacer, ni siquiera caminar. Y de repente pensamos que en la fe cristiana tenemos que ser así de lentos. Oh, tenemos que pasar muchos años, tenemos que pasar tanto, ir a la escuela, después entramos a la universidad y recién como que estamos allí, como que habituados. Allá tenemos a mi hermano Roberto, que está entre la teoría de la sala de clase y la práctica. Y entonces dice, sí, pucha, qué diferente ahora escuchar a los profesores cuando lo estoy haciendo con las manos. Otra cosa es, como decimos en Chile, es con guitarra. Aunque hoy día faltó la guitarra. Bueno, tuvimos el teclado. Pero ¿qué es lo que tenemos acá? Y entonces Tesalonicenses nos dice 3 cosas importantes de una iglesia joven. Mire las palabras que el apóstol Pablo, y repitamos algunas cosas. Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia. Estos 3 están detrás de este escrito sagrado inspirado por Dios. ¿A quiénes? A la iglesia de Tesalónica o a los tesalonicenses. Ya dijimos el domingo pasado, la gracia y la paz es algo que ha hecho la diferencia y ha cambiado sus vidas. Damos siempre gracias por ustedes, porque lo tenemos en nuestra memoria y los tenemos en nuestros clamores. Y por eso es interesante escuchar a nuestro hermano presbítero decir, oramos y te damos gracias, Señor, y suplicamos por el consistorio de la iglesia. No dejemos de orar por esta autoridad aquí, por la diaconía de la iglesia, también por las, entre comillas, difiero, nosotros no tenemos una autoridad humana, no somos episcopales. ¿Entendemos la diferencia? Nuestro sistema de gobierno es de asambleas, de 5 y de muchos, y de 33 más o menos en nuestro sistema. Ese es el cuerpo de gobierno. Nosotros no tenemos primer ministro, no tenemos presidente, no tenemos dictador, no tenemos rey. La iglesia presbiteriana no funciona así, pero hay, lamentablemente, en nuestras iglesias, esa formalidad que rompe. Por eso me encanta cuando leemos Pablo, Silvano y Timoteo, un equipo de trabajo, que cuando se dirigen al pueblo, no dice el apóstol Pablo, yo mando. Es impresionante, ¿no? Ese es el sistema que es el de la iglesia presbiteriana y tenemos que cuidarlo y practicarlo. Pero hay, y lamentable, repito, hay prácticas de ser los que mandamos. En este tiempo, ¿qué nos dice Pablo, Silvano y Timoteo? ¿Nos acordamos de ustedes? Sí. ¿De qué? 3 cosas. Obra, no solo fe. Junto. Fe y obras. ¿Sí? Obra y fe, una en relación y en coordinación con la otra. ¿Y qué es la obra de vuestra fe? Mírenlo un poquito más adelante. Si mira el verso 6, o empezamos en el 4, nuestro evangelio no llegó a ustedes, pero de ustedes. Partió de ustedes, dice el verso 8, divulgaron la palabra, no se la guardaron. Ojo, hermanos, estos niñitos en la fe no necesitaron 20 años, ni cursos especiales.
Es interesante, ¿ah? Es interesante cómo lo que hicieron era predicar, compartir, fueron para allá, fueron para acá, como iglesia. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Y eso habla de que aceptaron, se aceptaron, a pesar de que había diferencias, aceptaron a los gentiles. Los judíos ya habían empezado de ahí, porque llegaron, pero en la iglesia tenemos, sí, todos, y aprendieron que habiendo diferencias entre nosotros, algunos somos rubios, algunos, ayer les cuento, ayer estaba mi nieto y de repente me mira el Máximo y me dice, oye Tata, me dice, tú tienes poco pelo. No sé cómo se dio cuenta. Entonces yo le mostré esta parte, le dije, yo tengo harto por aquí y tú tienes por aquí. Y él empezó a tocarse por ahí. ¿Nos aceptamos o no? Hermanos, para venir a la iglesia, mientras veníamos, vimos a hermanos haitianos, y esto es una tónica, ¿cómo van a la iglesia? No van de blue jeans, los varones. Es impresionante, ¿ah? Las mujeres, ¿cómo van? Somos diferentes, formamos diferentes, no hay alguna formalidad, pero aprendieron algo y hay amor entre ellos. Se aceptaban, se ayudaban, se sostenían unos a otros. Tercera palabra, constancia en la esperanza. ¿Cuál era el fundamento de esta esperanza? Que lo contrario es desesperación. El Evangelio, el Señor que sufre, que muere y que es poderoso para levantarse de la tumba. Su esperanza está puesta en Jesucristo. No en cuántos recursos tenían. Y el Señor ha bendecido la Iglesia de Salvador con muchos recursos, no solamente en lo económico. Tenemos hermanos capacitados para enseñar, que es una gran necesidad en la iglesia. Pero voy a volver atrás, porque ya me dieron la señal. Un minuto. Habéis sido ejemplo partiendo de vosotros. De modo que nos cuentan ahora por dónde vamos, de cómo ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir, dice el verso número 9, al Dios vivo y verdadero. Hermanos, los perritos no van a la escuela por 5 ni 10 años. Y nosotros de repente pensamos que necesitamos tanto tiempo. Y esta iglesia joven diseminó el Evangelio. ¿Eran teólogos? ¿Pasaron por seminarios? Repitieron. Compartieron lo poco que tenían. Pero como el mensaje es de Dios y no nuestro, el mensaje produjo impacto y transformaciones en vidas. El Evangelio es el poderoso, no nosotros. No vamos a discutir hoy día. Ese será el tema del consistorio de la iglesia, de las palabras. Doy gracias al Señor por la iglesia de Tesalónica, que nos sirve como un molde. No para que nos comparemos entre nosotros, sino para que veamos lo que el Señor sí puede hacer. Con una iglesia joven que tiene estos 3 elementos importantes. Están listos para servir, no sentimentalismos. La fe no es solo sentimientos, sino accionar. Es aprender a que hay diferencias entre nosotros, pero podemos ser una iglesia, una congregación. Pero mire la última palabra, una esperanza.
en Jesucristo y en nadie más. Al Señor la gloria por lo que Él hizo, y creo que también por lo que con respecto de nosotros Él está haciéndonos pensar para hacer la voluntad de Dios.